Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Genealogía Ilustrada. Hoy es un día sumamente especial para mí. Ha sido grato el poder comunicar que esta ponencia, esta entrevista del día de hoy pueda ser posible porque forma parte de mi historia y de otros muchos miles de compatriotas y paisanos del Caribe, ya que no es una materia que haya podido hablar a fondo y se me presentó la oportunidad de que en esta serie de que llamo Genealogistas Ilustrados pude contar con el apoyo de la profesora Blanca de Lima. Voy a esperar que ella pueda entrar en la llamada en breves, sin antes hacer un poquito de referencia a que no siempre se tiene la oportunidad de hablar un tema que lo domine tanto una persona. Entonces es algo bien oportuno a todos los que nos gusta la genealogía y un tópico tan puntual como la materia sefardí, el mundo judaico. Es muy rico en información y de verdad que bueno, vamos a hacer lo posible por llevar una buena llamada en este momento. Vamos a ver. Están presentes. Agradezco su disposición y el apoyo que siempre brindan. Vamos a ver. Muchas veces esto suele ser así un poquito lento. La profesora Blanca, vamos a ver, ya se unió. Vamos a esperar que acepte. Ay, Dios. Ajá. Tienes la cámara al revés. Ajá. Sí, estaba enseñando mis secretos de investigación. La chuleta, como decimos en Venezuela. No, esa no era la chuleta, es otra El cosa. La, la, apoyo. la chu- la chuleta está aquí. Por si hace falta, por si hace falta. Gracias, Sí. Blanca. Gracias, Blanca, por aceptar esta humilde invitación en este espacio tan particular y pequeñito que vengo construyendo para los amantes de la genealogía. Ha sido grato saber que apareciste como un cometa Halley dentro del Instagram y dije, este es el momento para hablar con Blanca. Así que no he hablado un poco, no he avanzado en la presentación, pero bueno, ya todos los que han visto un poco el flyer de la publicación de lo que va a esta entrevista el día de hoy, ya saben más o menos por dónde van los tiros. Y el Caribe sefardí, como le quise llamar a esta llamada, creo que necesitaríamos mucho tiempo para poder ahondar en todo lo que hay detrás de esta maravillosa historia que no solamente se queda en un solo país, sino que abarca a todos los países del Caribe, muchos destinos en América e incluso, aunque no parezcan, en las raíces profundas de Europa aún se mantiene esa esencia sefardí. La profesora Blanca es una experta antropólogo en el tema, ha escrito y ha trabajado mucho en esta materia y es suerte poder tener a una persona que domine el tema y no simplemente leernos lo que nos conseguimos por aquí en internet, por supuesto, que no está mal, pero creo que con unas 10 preguntas o 12 preguntas que tenemos un poquito orientadas, vamos a dar entretenimiento aquí a los curiosos. Así que bueno, gracias nuevamente, Blanca. No sé lo que me quieras contar ahora mismo tú de entrada, si quieres entramos con las preguntas de lleno o lo que quieras presentarte ante el público que no te conozca. Y puede ser que algunos no me conozcan. Eh,
Yo en realidad soy poco aficionada a esto de las redes sociales, pero a existencia de mi hija terminé abriendo un portal en Instagram y la verdad es que ha gustado mucho. Se nota que hay personas sensibilizadas con el tema y con su genealogía sefardí. Eh, y, y entonces esto ha hecho que el portal se haya movido y la gente le preste atención y demuestre interés en ciertos tópicos. Eso es muy agradable saber, que, que se trabaja y que alguien disfruta, alguien se entretiene, alguien aprende de, de eso que uno va colocando en el portal. Para los que no me conozcan en absoluto, yo nací en Venezuela, viví 15 años en México, después regresé a Venezuela y actualmente estoy radicada en Aruba. Soy antropóloga social formada en México e hice el doctorado en historia en la Universidad Central de Venezuela. Mi llegada al mundo de los sefardíes se debió eh, no al doctorado propiamente, sino a un previo. Yo vivía en Coro, trabajaba en la Universidad Francisco de Miranda, y un día mi jefe me dijo, tienes que hacer una investigación, ¿qué quieres estudiar? Entonces lo primero que a mí se me ocurrió decir es el ferrocarril Coro La Vela, del que nadie sabe nada. Bueno, en aquellos tiempos, estoy hablando de 1991, nadie sabe nada. El caso es que investigo el ferrocarril y me tropiezo con capitales sefardíes relacionados con el tendido del ferrocarril Coro-La Vela, que fue el ferrocarril más pequeño que tuvo Venezuela. Y el único que no fue de capital alemán, fue Claro, capital estadounidense. claro, porque no eran ingleses y alemanes, correcto. Sí, pero en el de Coro-La Vela no. Entonces desarrollo el tema, se publica un libro. Para poder avanzar en la investigación, tuve que adentrarme en algunas genealogías de familias sefardíes para poder comprender la modificación, el cambio en la conformación de los capitales. De allí, mi jefe me ordena empezar a fichar el fondo senior, que es el fondo de la Casa Comercial Isaca Senior e Hijo, que fue donada a la universidad en los años 80 del siglo pasado. Y esta es una casa que los propietarios eran sefardíes venidos de Curazao. Ya a la altura en que yo tomo la investigación, son sus descendientes, ya nacidos en Venezuela. Sigue implicándose en el tema las genealogías para poder comprender la historia económica. Hay que entender, en el caso específico de los sefardíes, la trama de uniones endogámicas que enlazaban familias y a través de los enlaces de familia a los capitales. Ok. Años después de ese trabajo de investigación de los seniors, que me lleva a la tesis doctoral con la cual me gradúo, me llaman un día de la Asociación Israelita de Venezuela. A estas alturas ya yo había coordinado el proyecto de investigación del cementerio judío de Coro. Entonces tenía un escenario muy grande de las familias sefardíes de Coro Ok. y sus relaciones con Curazao. Me llaman de la Asociación Israelita para pedirme que si yo podía apoyar con estudios, con informes de personas que decían ser descendientes de judíos de Coro y ellos no tenían cómo atenderlos porque no había ningún especialista. Entonces yo dije, sí, cómo no, claro que sí. Eso fue en el 2016 y, y a consecuencia de eso, bueno, primero fueron los sefardíes de Coro, después fueron los que no eran de Coro, los de Caracas, los del norte de África. Empezó como una enorme bola de nieve que se hizo Claro. con personas más y más y más distantes, Santo Domingo, Panamá, Estados Unidos, e inclusive llegué a atender casos de personas que no estaban ya conectadas con Curazao, sino que habían sido sefardíes que de Londres habían pasado directo a Estados Unidos, por Claro. ejemplo, Ok. o de Jamaica a Panamá, cosas así. Y bueno, hasta el sol de hoy yo trato de decir, ahora voy a estudiar otra cosa, otro tema, pero es una especie de imán en que de una u otra forma me atrae y,
y no lo he podido dejar y yo creo que ya no lo voy a dejar porque hay tanto material y aparece cada vez más y más material que, que no se puede despegar uno del tema, sino que lo que hace es como una plantita, lo va podando y le van saliendo nuevas ramas y va uno aprendiendo e investigando sobre nuevos temas, siempre en torno al mundo sefardí de la cuenca del Es que, Caribe. sí, está muy entrelazado. Es una materia muy, o sea, por donde se quiera mirar, como dices, hablamos por el ferrocarril y fíjate, no lo sabía, lo he hablado con otros compañeros que hablan, tienen la materia de ferrocarril, que seguramente, espero que Abraham pueda ver esta llamada, porque estuvo en coro con su hija que estaba haciendo la tesis y toda la materia fueron al cementerio, se consiguieron con todas las tumbas, bueno, fascinante todo lo que hizo y me imagino que ha podido dar con esta temática de los trenes. Bueno, pues bien, mira, yo tenía aquí una serie de preguntas que intentaremos hablar o dar a entender un poquito, porque es bien profundo. Pero bueno, a ver, ¿cómo llegaron a ser el destino, estas islas del Caribe, en aquel momento que estamos hablando del siglo XVII, mediados del siglo XVII, creo, si no me equivoco, en 1680, por allí, Mediados a del finales, 17, mediados del sí, 17. Sí. claro, pero ¿por qué las islas y no tierra firme? O sea, yo digo, si estas personas que tampoco, yo creo que sí estaban bien asentados en Ámsterdam y en esta zona, ¿cómo escogen unas Mm, islas y no algo un poco más seguro? Porque estas No, islas no, tú las no. conoces muy bien. Eh, no, Juan, todo lo contrario. Ok. La tierra firme no era segura. Ah, Ahí la palabra clave es la palabra intolerancia. ok. Tú tienes a la corona española que ha expulsado a los judíos en 1492, tienes a Portugal que los ha expulsado en 1496 y no los quieren. Tienen prohibido expresamente que judíos viajen, e inclusive nuevos cristianos viajen a los territorios controlados por la corona española. Ellos no podían. El que se venía de escondidas, Mm, fingiendo que era un cristiano viejo, que no tenía mancha de un origen judío. ¿Sí? Los claro, por eso. que llegan a tierra firme llegan escondidos, como pasó con los Carvajal, que terminaron atrapados por la Inquisición En Canarias, y los ¿no? condenaron, y, También. y bueno, bla, bla. Ujú. Pero había islas en el Caribe a mediados del siglo XVII que no estaban bajo el control de la corona española. Tú tenías a Jamaica, que estaba en manos de los ingleses, tú tenías a San Tomás, que estaba en manos de los daneses, y tienes a Barbados, que está en manos de los ingleses, y tienes a las islas ABC, que están en manos de Holanda, porque las grandes potencias de alguna manera se han repartido todas estas islitas atendiendo a intereses geopolíticos y de explotación económica, porque la mayoría de ellas tenían tierras muy fértiles y se prestaban para la economía de plantación, ¿verdad? Las grandes plantaciones de caña de azúcar, por ejemplo. Vale. ¿Sí? Así las ABC son un caso singular. ABC, Aruba. Aruba, Bonaire, Curazao. Digo ABC para abreviar. Son un caso diferente, porque a diferencia de islas como Guadalupe o Martinica o Barbados o Jamaica, no tenían el mismo clima, no tienen la misma calidad de suelo, eran áridas, aquí no hay agua, no hay ríos, solo Qué fuerte. quebradas estacionales, no servían para la economía de plantación, pero tenían una ubicación estratégica con respecto a la tierra firme. Y como se trataba por temporadas, y grandes temporadas, de boicotear a la corona española y de hacer la vida imposible, y aprovechar todas las debilidades de la corona en su gestión económica con respecto a sus territorios de ultramar, entonces fueron unas islas codiciadas. Y cuando, Claro. cuando se hace Holanda, o la corona de Orange, con el control de ellas, ¿sí? No fue porque plantaran caña de azúcar ni nada por el estilo. Fue una inmensa bodega de mercancías de todo tipo y eso incluyó esclavos. Claro. Uf. Esclavos que se vendían por toda la cuenca del Caribe y productos europeos que
vendían de contrabando. Contrabando es una palabra clave para entender por qué estas islas fueron destino de muchos de estos comerciantes, ¿sí? Eh, el negocio de contrabando era muy bueno, dejaba. Sí. Y entonces, vamos, había grandes, digamos, bodegas con grandes cantidades de mercancía y por la actividad de contrabando salía mercancía de tierra firme, por ejemplo, tabaco, por ejemplo, pieles, que eran llevadas a Europa, cacao, en la época de esplendor del Sí, cacao. claro. O sea, los judíos portugueses fueron grandes comerciantes del cacao y fueron los que realmente conectan con Europa todo el cacao que salía de Venezuela. Entonces, la intolerancia de la corona española va a hacer que estos sefardíes prefieran asentarse en islas en donde había una aceptación y había inclusive una protección. Tú me dijiste hace unos minutos, ¿y por qué no se quedaron en Ámsterdam? Pues que el Caribe era bueno para hacer negocios. Y entonces puede ser que los grandes, muchos de los grandes inversionistas no se venían al Caribe, pero mandaban representantes que con Mm. el tiempo generan sus propios capitales y sus propios emprendimientos comerciales, ya no simplemente representantes de casas. Y también están, por otro lado, este es un aspecto curioso, los sefardíes pobres. ¿Sabes que en Ámsterdam era un problema? Había una buena parte de la comunidad que era pobre, no tenía recursos. Y el Parnasim, que era la máxima autoridad en Ámsterdam para los judíos, crea una institución que se dedicaba a darles pequeñas cantidades de dinero a cambio de lo cual se comprometían a viajar al Caribe. Los enviaban, se llamaban en español los Oh, despachados, mira, qué porque interesante. los despachaban. La idea era que no volvieran a Ámsterdam y que hicieran su vida en el Caribe como pudieran. Sí. Entonces, al Caribe no solamente llegaron los grandes capitales, también llegaron muchas personas que no tenían más que su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Punto. Que eran pobres. No fueron pocos, ¿eh? No fueron pocos. No, me consta, porque yo he visto en dos o tres conferencias de la diáspora sefardí, un grupo que está en Ámsterdam, se habló de esto y ahora empiezo porque vi varias familias nombradas y todo me suena ahora, me encaja bastante. Oye, qué interesante. ¿Y quién realmente de estos grupos se puede decir que fueron los primeros en llegar? O sea, sé que es muy difícil nombrar a las familias, pero debe haber alguien como el conquistador o quién es el fundador, quién es el primero No, que realmente pone orden. no, es que eso es imposible saberlo. Decir, fulano fundó, ¿quién fundó? Vamos a quedarnos nada más con las islas ABC. Vale. Las islas ABC estaban en manos de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Ellos eran los dueños de la isla. Ahí nadie podía llegar a fundar nada. Los que llegaron por contratos que capitalistas interesados en invertir en las islas, ¿ya? Comercial, un tema comercial. Hacían un contrato con la compañía holandesa de las Islas Occidentales y les decía a la compañía, yo te autorizo a que te lleves 70 colonos y lo dejes allá en Curazao bajo estas condiciones. Mira, Y así interesante. es como se dan, para el caso de Curazao, 3 sucesivos contratos. ¿Sí? Los 2 primeros fracasaron estrepitosamente. El que, digamos, pega es el tercero. El tercero, que es 1600, déjame buscarte por acá, yo soy 1659, yo soy fatal con los años. Me encantan los procesos y luego olvido la fecha. 1659. Y vamos a entender que Curazao, las islas fueron tomadas en 1634, 20 y pico de años después. Este pega una colonia y Ujú. esos colonos eran judíos. Ahora, hay apellidos, sí, pero no, tú no puedes decir, el primero que puso el pie fue Abraham Cohen. No, 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 no se puede. Ok. Simplemente llegaron y allí había apellidos
como de Marchena, había apellidos como Enríquez Morón, había apellidos como, había Cohen, ¿sí? Había Cohen Enríquez, había, si mal no recuerdo también había Cáceres, ¿sí? Que, ¿cómo se detectan? Se buscan las tumbas más antiguas del claro, Bet Haim de Curazao y por allí se desprenden las familias que llegaron primero. Pero ok. no es que puedas decir que hubo un tipo que llegó, se bajó del barco, clavó una banderita y dijo, ah, yo fundo Willemstad. No, la isla era propiedad porque tenía un contrato con la Corona de Orange, ¿sí? Para administrarla, para gestionarla, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con Barbados, y lo mismo pasa con Jamaica, con San Tomás, ¿sí? Ellas eran propiedad de él. Ahí no puede decirse, es que llegó fulano. No, por ejemplo, Surinam. Ajá, ok. Surinam en Surinam se estima que estaban ya en 1639, inclusive se encontró una ketubá que está fechada en 1643, o sea, Wow, que más o menos el mismo tiempo en que se apoderaron de Curazao los holandeses, ¿sí? De Barbados. En Barbados los documentos más antiguos encontrados coinciden con el año en que Holanda pierde el llamado Brasil holandés. Para los que no sepan, hubo un periodo que abarca de 1630 a 1654, fueron 24 años, que se llama el Brasil holandés, porque Holanda se apoderó de una parte del territorio del norte, portugués, por y hasta Pernambuco, ¿no? especialmente Sí. Recife y Ujú. Pernambuco, especialmente Recife y Pernambuco. Y hubo unas plantaciones de azúcar impresionantes, y hubo sinagoga, y Hay un hubo cementerio asentamientos espectacular también allí, muy creo que. sólidos, y todo eso se ha perdido, lamentablemente. Pero esta gente sale en 1654 cuando Brasil retoma el control, Brasil, no, la Oh, corona portuguesa, Portugal, sí. retoma el control de la zona, y entonces tú tienes tres como decir, tres rutas diferentes. Los que se regresaron a Ámsterdam y ya no volvieron a ninguna parte, los que de Ámsterdam se volvieron a dejar bajar al Caribe y llegaron, por ejemplo, a Curazao de nuevo, los que de Recife y o Pernambuco le dieron la vuelta a la barriga del continente, ¿verdad? Y se metieron a la cuenca del Caribe. Se asentaron en las Guayanas, se asentaron en distintos puntos de la cuenca del Caribe. Allí cae Barbados. El documento más antiguo que se ha encontrado está fechado 1654, que es el mismo año en que Holanda pierde, o la corona de Orange pierde, el Brasil holandés. Y ¿Sí? qué interesante, fíjate algo que me estás comentando, porque muchos de los que vayan a ver esto ahora en vivo o luego, estamos hablando de holandeses, estamos que perdemos un territorio holandés en el norte de Brasil, Ujú. pero ¿quién eran estos judíos? ¿Quiénes eran los que vivían en Ámsterdam? ¿De dónde venían? Porque tenían una fuerte identidad portuguesa también, en el fondo, o sea, Sí, sí, como, sí. como Ah, sefardí. a ver, ¿de dónde venían? Ajá, Mira, yo tuve que hacer una lista para más o menos, para que más o menos se den una idea ok. de lo que significa geográficamente la palabra diáspora, ¿sí? Mm. Porque vivían en Ámsterdam, eran súbditos de la corona de Orange, pero los primeros que llegaron obviamente no habían nacido en Ámsterdam. Venían, casi todos venían de Portugal, porque brincan o pasan, mejor dicho, de España a Portugal, y de Portugal bajan, no, suben a Ámsterdam, ¿ok? Entonces, eh, el, el, el punto es que con los años a estos primeros que llegaron se le van sumando otros y vienen de todas partes. Tú tienes que vienen de Italia, específicamente y Livorno, sobre todo de Venecia. Venecia. Vie- sí, vienen de Francia, del sur de Francia, De los porque hay pirineos, unos que de los bajan del Pirineos. sur de Francia directo al Caribe, pero otros se mueven hacia Ámsterdam también. Eh, Te voy a poner ejemplos.
de familias, de linajes y su diáspora, algunos de ellos para que te des y se den una idea del movimiento. Tú tienes, por ejemplo, a los Levi Maduro, que es un linaje, vamos a decir, de migración corta. Esos van a España, Portugal, Ámsterdam, Ámsterdam al Caribe. Por el Sí, Caribe se riegan, que yo creo que es el apellido que está más distribuido en toda brutal, la cuenca del Caribe, incluyendo la tierra firme. Eso brutal. es tremenda la dispersión, brutal la dispersión del apellido Levi Maduro. ¿Sí? Tú tienes a los Núñez Vaz, que van de Italia a Ajá. Ámsterdam, de Ámsterdam una rama se brinca a Londres y de Londres pasa a los Estados Unidos. O tú tienes un apellido que no nos suena en el Caribe, que es el apellido Zaragoza, que viene de Zaragoza, la ciudad Imagínate. española. Ah, fíjate, no lo conocía. Sí, Y Zaragoza. Y to- Zaragoza va expulsado de España, pasa a Portugal. De Portugal se va hacia el Imperio Otomano. Y te lo vas a encontrar desde muy atrás en lo que era Constantinopla. Constantinopla y en Galípoli. Y de allí permanecen hasta el siglo XX cuando con el tema nazi se va una rama a los Estados Unidos. Wow, Y tú tienes en Estados Unidos personas de apellido Zaragoza, que viene de Zaragoza, claro. Igual que los pero toledanos. son exactamente, que son finalmente de origen, vamos a decir entre comillas, turco, Claro, porque la porque identidad la cogen, claro, sí, sí, sí. claro, va cambiando la identidad en la medida en que avanza la diáspora. Tú tienes un apellido de muy corta ruta, el apellido Corinaldi, que quedó en Colombia, pero Corinaldi es un apellido italiano, judío italiano, que bajó probablemente en la ruta Londres-Jamaica o quizás este, por algún otro punto a Jamaica. Y allí quedó. Y de allí uno solo brincó a Claro, Colombia. Y hay claro. Corinaldi en Colombia. O los Capriles. Los Capriles salen de Italia y el Capriles del cual viene todos los Todos Capriles, que venimos, sí, todos, sí. ¿sí? Ese es Italia, de Italia recala en Túnez, de Túnez pasa por Ámsterdam, de Ámsterdam baja a Curazao y ahí quedó. De Curazao se regó por toda la cuenca del Caribe. ¿Mm? Igual pasa con Baís, que creo que Exacto, de- exacto. sale de los Pero eso es del Pirineos, sur de Francia, esos salen del sur de Francia. Bayona, Ese es ¿no? un caso, ese es un caso que brinca de España al sur de Francia, quizás España, Portugal, sur de Francia. De allí bajan a San Tomás, de San Tomás bajan a Venezuela y Curazao, porque hay unos que bajan primero a Venezuela A y Barcelona. después a Curazao, ¿sí? Y voy a cerrar esto para que se vea la dimensión de la diáspora con un apellido que tampoco nos suena en la cuenca del Caribe, que es muy sefardí, el apellido Altaras. El apellido Altaras sale de España, va a Portugal, brinca para Venecia, allí es una tradición rabínica, el altar es impresionante, hay Wow, unas ramas que se adentran en el Imperio Otomano, en lo que hoy es Austria, Croacia, y llegan a Rumanía, y wow. llegan y tocan casi con la frontera rusa, en lo que hoy empieza a sonar con una región que se llama Transnistria, que está en el pleito este Con de Ucrania. los, con los, con, Ujú. con los croatas, ¿sí? Luego con la Segunda Guerra se mueven de Rumania hacia Hungría y de allí se los llevan a Israel y de Israel terminan en Venezuela. Cuando Wow. llegan a Venezuela, producto de esta diáspora y de la conexión con comunidades sefardíes, han perdido la memoria de su ancestro sefardí, Por supuesto. porque han conectado tanto y se han matrimoniado una y otra vez con Asquenazí. en comunidades askenazíes que han Claro. perdido su memoria. Sí, este, el caso que yo trabajé o los casos que yo trabajé vienen de Rumanía, de una zona que se llama Dorohoi y otra que se Claro. llama Darvani, Ujú. ¿sí? Que fueron arrasados en la Segunda Guerra Mundial. Mira, Pero son casos interesantísimos sí. porque ellos recuperan su memoria sefardí gracias a la Ley 12-2015. Ellos llegan a Venezuela como miembros de la comunidad Akenazí. Imagínate. Sí, Y teniendo un verdadero, por decir verdadero, origen sefardí. O sea, que sí, interesante todo pero, este recorrido. pero se Wow. pierde, Y, se pierde, así y, es. y fíjate, otra cosa que dentro del mundo, decir documental, cuando nosotros encontramos todas las citas en libros de genealogía y de familias sefardíes,
Siempre cuando, por ejemplo, yo reviso un manual, me consigo en las placas de los cementerios que hay como una especie de mix de todo, ¿no? Tenemos que en la sinagoga hay documentos que están en arameo, hay otros documentos que pudieron estar redactados en holandés, otros están en español, hay palabras en portugués, pero realmente ¿qué hablaban ellos? ¿O eran políglotas o tenían una lengua? O sea, esto, ¿qué realmente identificaba a esta comunidad? ¿Cuál era su... Antes de responderte esta pregunta, para los que tengan alguna inquietud con respecto a la diáspora y sus dimensiones, yo les recomiendo, si tienen acceso a una biblioteca, porque esta no se consigue por internet, hay un libro en 2 tomos hermoso, que es el libro que hizo el índice de todas las bodas de Ámsterdam entre 1598 y 1811, incluyendo askenazíes, no solo sefardíes, todas las bodas. Y están separadas por índice, índice que es de los novios, índice de las novias, ¡Wow! y hay un ¿Quién? índice, ¿Cómo y hay un índice de los testigos y de dónde venían los testigos. Y upa, eso es ¿cómo impresionante. se llama este libro? El libro está en holandés, se llama Trouwen in Mokum, Jewish Marriage in Amsterdam. El autor o los autores son Dave Verdoner, con B de vaca, y Harmen Snell. Componer Bueno, en internet Verdoner o Snell, consigues la ficha del libro y en una buena biblioteca te puedes entretener de lo lindo. lo Tanto voy a compartir. Lo voy a, luego de la llamada lo voy a poner porque seguramente todos van a querer saber esto, de esta información. Wow, qué bueno, qué bueno. Eh, ahora, con respecto a qué idiomas. Mira, yo he revisado varias veces el archivo de la comunidad de Israel, que no está disponible en Internet, pero bueno, después de más de 30 años de investigación, eh, algo he revisado. Eh, el idioma variaba. El idioma variaba dependiendo de para qué era la correspondencia, en el caso de archivo. Las bodas, por ejemplo, por ritual, están escritas casi todas en arameo, claro, pero hay bodas en portugués, no he visto escritas ni una. Sí. en portugués, redactadas en portugués. Hay bodas redactadas en español. Y en los últimos tiempos, ya en el siglo XIX, cuando vino la separación de la comunidad, hubo una escisión y de Mikvé Israel nace la comunidad holandesa israelita reformada, que se llamó Emanuel. Que es de Ahí Palestina. ya, allí hay que tuvo que están en inglés. En inglés, wow, no sé, eso no lo sabía. En inglés, sí, están en inglés. Y hay varias que tuvo salas en inglés o en español. Oh, mira, porque Sí. no sabía. Yo sé que nuestro gran Moisés, mi segundo tatarabuelo, mi segundo tatarabuelo, fue en su momento, yo sé que él reemplaza y era un bien activo en Manuel, como Hassan. Y claro, he encontrado que había como una cierta división que estaba con los reformistas y estaba con los otros, estaba como tratando de ser un hombre, vamos a decir allí, mediador. Pero sé que creo que fue en 1866 o en 65 que sucede esta división, Sí, ¿no? se separaron, sí, se separaron. Pero los Salas se fueron con la comunidad reformada, con la Bueno, nueva congregación. Sí. Hubo sí, familias que se dividieron, pero hubo familias que se pasaron así como quien dice, en conjunto, ¿sí? En su totalidad. Sí. Y llegó un momento en que me cuentan amistades que tengo que son judíos de Curazao, que me dicen, llegó un momento en que después de todo el pleitazo, con las décadas, se les olvidó por qué se habían peleado. ¿Por qué? Porque nacieron dos congregaciones, o sea, o porque nació una segunda congregación. Pero felizmente ellos se reunificaron. Y hay un libro dedicado precisamente a la reunificación. Ahora, volviendo al idioma. Las que tú vas generalmente estaban en arameo. Mientras más antiguas, pues más respetuosos de la norma religiosa. sí. Todo lo que era administrativo, el Parnasín, las minutas del Parnasín, las minutas del Consejo de Ancianos, usualmente están en portugués. Ok, Será el idioma administrativo, el ah, portugués. ok. Mucho más tardíamente el español. En papiamento no hay Nada, nada, para nada. efectos de archivo no. El papiamento era un idioma
que estaba prohibido. Yo me encontré trabajando otra familia, uno de sus miembros, de unos Enríquez de Coro, pero que no, hasta el momento no se les encuentra la conexión con los Enríquez del mundo judío. Y uno de ellos fue político y termina en el exilio en Curazao. Y allí abre un colegio de señoritas que se llama el Colegio Colonial. Y en el Colegio Colonial hacían un concurso y premiaban a las señoritas, y casi todas eran judías, las que estudiaban en el Colegio Colonial, casi todas eran judías. Premiaban a la niña que no hubiera hablado nada de papiamento en todo el año. El, el papiamento era idioma de esclavos, era el Claro, idioma de las clases bajas. imagínate, sí, muy Una persona distinto. de bien, entre comillas, no usaba el papiamento. Sin embargo, eso era lo formal, porque en términos informales, por debajo de la mesa, todo el mundo hablaba papiamento. Claro, como todo, De sí. hecho, de hecho los más antiguos documentos en papiamento, no sé si lo sabes tú, y a lo mejor a muchos de los que nos están escuchando no lo sepan, pero los documentos más antiguos de papiamento el documento es una carta de amor de un judío para una judía. Mira Y qué esa es bello. toda una historia que lo que pasa es que la voy a decir en chiquito porque si no se nos va la hora. No, no hablaban ladino, ¿eh? Ni he encontrado nunca un documento en ladino, judeo, español o como lo quieran llamar. No, Ellos asumieron el portugués, punto. Ellos llegan por- a Amsterdam como judíos portugueses portando el portugués. En Curazao no hay rastros hasta el momento de ladino, ni de nada que se le parezca. Pero volviendo al punto del papiamento, de manera curiosa, el documento más antiguo es una carta de amor de un judío para una judía. Carta que tiene su origen en un escándalo amoroso, porque se enamora un judío de una judía, o se enamora los dos, ¿no? Pero ella era casada. ah, qué bueno, qué El esposo era muy mayor, muy mayor, estaba muy enfermo y ya había sido declarado impotente y sin embargo ella sale embarazada. Y al parecer toda la ciudad sabía de qué iba el romance. Era un secreto a voces. Se arma el escándalo porque ella se embaraza. wow. Y bueno, y no sigo con la historia. Si quieren más detalles del caso Andrade, así se llama, el Ok, caso Andrade, muy bien. los que tengan acceso, no está en internet, pero en una buena biblioteca, al libro de Manuel, de Historia de los Judíos en la Antilla De los Holandesa, dos ahí hay tomos, un, ahí hay un capítulo sí. en el tomo uno, porque esa obra tiene 2 tomos. El tomo uno tiene un capítulo o parte de un capítulo dedicado al caso Andrade, que además ha sido abordado por otros investigadores muchas décadas después de Manuel, con información actualizada. ¿Sí? Ok, ok. Sí. Yo sí les voy a poner, bueno, ya tendré que hacer una publicación posterior a esto para primero las preguntas y los comentarios. Bienvenidos todos, al final podemos repasarlos. Estos libros que está comentando Blanca y otros links de interés, se los voy a compartir para que todos estemos Sí, es buena tranquilos. idea. El Tranquilos. portugués, el portugués impregna el papiamento. Claro, Lo impregna muchísimo. tanto que tú en el Y papiamento de hoy, sea el papiamento que se habla en Curazao, Bonaire, Guaruba, tú tienes muchísimas palabras del idioma portugués. Por ejemplo, aquí se dice ainda, que es ahí, todavía en portugués. Sí, sí, aquí se dice unda, que es donde en ¿dónde? portugués. Aquí se dice vizinha, que es vecino en portugués. Aquí se dice barbulet. En portugués es borboleta, mariposa. Y como esas, cualquier cantidad, Qué cualquier bueno, cantidad. sí, sí. De hecho, hace muchísimo tiempo hablando con un primo que es que son todos arubianos, que son granadillos y vienen tienen sus ancestros con Namias de Castro, de Crasto. Yo le comentaba sobre que habían ciertas palabras y ellos hablan arubiano, obviamente, y hablan todo el papiamento, y me decían, mira, no tenía ni la más mínima idea. Yo les dije, todas esas palabras tienen una conexión que viene con una raíz portuguesa. Sí, Pero sí, mira, sí, sí. Por qué, allí qué, hay alguien que pregunta, ¿Andrade es judío? Por lo del caso Andrade. Sí, entre los sefarditas está el apellido Andrade de Andrade, pero mucho cuidado con eso, ¿eh? sí, La idea de que hay apellidos
judíos es falsa. ¿Eh? Los Ay, judíos son obligados a tomar apellidos cristianos. Entonces tú encuentras los apellidos, salvo excepciones, repartidos en los dos grupos. Y el portar un apellido que haya sido detectado en comunidad judía no quiere decir que se tenga un origen judío. claro, Porque, por ejemplo, y voy a poner un caso extremo en la cuenca del Caribe, el apellido Cohen. Se supone que es privativo y no solo de cualquier judío, sino de un grupo específico, ¿verdad? Pequeño de los judíos, los Cohen. Pero resulta que muchos descendientes de esclavos sin conexión eh, biológica con judíos tomaron el apellido Cohen. claro. ¿Qué tal? Como toda tradición de esclavos, sí, sí, sí. Es que ¿Ah? eso siempre, eso hay que revisarlo con demasiada pinza y con todo lo que Con pasó y las pinzas, leyes, que soy Martínez, que soy con pinzas, sí, Rodríguez, sí. Y hasta el sí, sol de hoy siguen circulando las fulanas listas de apellidos. A no, esas listas hay que tenerles terror. ya. Pues bien, vamos a ver, ya hablamos de esto. Bueno, mencionamos la conexión de quién era la matriz de estas comunidades. Yo creo que ahí hay algo obvio, que todo venía como de la Nueva Jerusalén o lo que era Ámsterdam, como, Sí, pero este es para el caso de las Antillas holandesas. La comunidad madre estaba en Ámsterdam, pero San Tomás no, pero Jamaica no. ¿verdad? Claro. No, no, Pero no, ni Barbados, no. qué buen revés. ¿Eh? Fíjate, claro, porque siempre asociamos con Lawrence y lo tiramos para Claro, allá, pero San Tomás era claro. danés, No, claro. San Tomás era danesa, Jamaica y Barbados eran inglesas. Estos judíos que estaban allí no dependían ni se regían por disposiciones de Ámsterdam. Eran Londres, bastante más independientes, ¿eh? Eran bastante más claro, independientes. claro. Y entonces, y por ejemplo, y Jamaica y estas comunidades, ¿cómo, de dónde, quién era Bueno, el... Jamaica viene desde el periodo español, jamaiquino. Hay criptojudíos en Jamaica. Y el cementerio de Hunts Bay eh, es muy antiguo, viene del periodo español. Lo que pasa es que son tumbas tan antiguas que ya las que se pueden leer corresponden al periodo inglés, porque pues el intemperismo y todo esto va dañando las lápidas, ¿no? Diversos factores asociados al intemperismo. Pero este, ellas tenían conexión, pero no dependían de Ámsterdam. Jamaica no dependía de Ámsterdam. Si algún consejo tenía que pedir, júralo que se lo pedía a Bevis Marks en Londres. Londres? Ok, babies, claro. Sí, Muy bien. eso era, claro, para aspectos de comercio y eso, bueno, sí se entendía, pero no era un tema religioso, eso eran temas económicos, ¿sí? Económicos, administrativos, Era otra totalmente. cosa, eso Claro, era otra cosa. Sí, señor. ya. Sí. Muy bien, muy bien. Hablamos de que sí, eran todos judíos y todos tenían con su tradición y origen sefardí. ¿Y los askenazíes en qué momento llegaron y en qué momento Ahora, aparecen? ese es un tema, porque Ámsterdam solo es un tema. La relación entre los askenazíes y los sefardíes en Ámsterdam no se puede decir que haya sido precisamente bonita. El que pueda, vaya a una buena biblioteca, otra vez porque no está en internet, y busque un libro que se llama Judíos Nuevos en Ámsterdam. El Muy bueno. autor es el experto Joseph Kaplan, con K. Joseph Kaplan, sí. Joseph Kaplan toca el tema de las relaciones entre askenazíes y sefardíes y la agarra en, digamos, en crudo, no la edulcoró. No eran unas buenas relaciones. Los sefardíes están desde mucho antes, vienen con un fuerte poder económico, están reemergiendo al judaísmo, están oxigenándose. Muchos de ellos inclusive vienen ennoblecidos, como los de Castro, que tienen hasta escudo de armas tomado de allá de unos cristianos de Portugal, y ellos lo tomaron, ¿sí? Y llegan los askenazíes, que eran pobres, pero eran pobres en serio, que eran pobres. Llegan a Imagínate. mediados del siglo XVII y se encuentran con los prósperos sefarditas, ¿sí? Entonces, las diferencias eran notables en cultura, eran notables en idioma, porque eran yiddish, no hablaban portugués, no hablaban holandés. Portugués. Los sefardíes eran políglotas y los askenazíes no eran. Ellos provenían de los estratos populares del judaísmo alemán. En su mayoría no manejaban un idioma vernáculo europeo, estaban encapsulados en el yiddish y casi todos eran vendedores ambulantes.
eran empleados por los sefardíes para trabajos de nula o muy baja calificación. De hecho, y aquí estoy remitiéndome a Kaplan, el término moza tudesca, vamos a ver, tudesco viene del alemán, ¿verdad? Es sinónimo, tudesco es sinónimo de alemán. Moza tudesca era sinónimo de criada, porque las criadas casi todas eran judías askenazíes, ¿ok? Entonces, eh, los sefardíes eran muy cerrados sobre sí mismos y veían así con el rabo del ojo a los tudescos, a los italianos y, oh, atención, y a los mulatos. ¿Quiénes eran los mulatos? Fíjate bien, los mulatos eran personas no blancas, pero que se habían convertido al judaísmo, al contacto con el judaísmo sefardí de Ámsterdam. Sin embargo, tú te conviertes, pero tú no eres como nosotros. Para poder ingresar a la comunidad de Ámsterdam y tener acceso a todos los derechos, tú tenías que presentar testigos que dijeran que tú eras judío sefardí de origen. Imagínate, ¿no? Qué fuerte. Y en el archivo Como de la... una En el limpieza de archivo, sangre prácticamente, ¿no? sí, sí, literalmente. Y en el archivo de Ámsterdam, esto se encuentra en la web, pero hay, bueno, casi todo está en holandés, pero mucho hay en español y en portugués. Mientras más atrás, más te encuentras documentos de eso. Y hay Sí, los aproximadamente consigo. 100 de estos documentos que sobrevivieron, en donde se presentan fulano y mengano y perencejo y acreditan que Pedro o que Abraham Cohen es descendiente de los Cohen que vivieron en Guadalajara y uno de ellos fue sentenciado por la Inquisición en el año tal, y te cuentan toda una historia para Increíble. que esa persona fuese aceptada por la comunidad de Ámsterdam. ¿Sí? Y hay varios, sí, Esto y que hay varios, hizo, sí, ¿verdad? hay unos protocolos notariales en esta misma web de los registros civiles de Ámsterdam que los he conseguido tratando de pillar uno que otro testamento y cuando me consigo, ahora que lo mencionas, hay certificados, por decir, de origen donde aparecen documentos en italiano indicando Ujú, todo ujú, o sea, estamos hablando de un sí, portugués, un judío portugués en Ámsterdam pidiendo documentos a Italia que llegan en italiano sí, demostrando un origen sí, claro, español. porque fíjate bien, si Curazao tenía como comunidad madre Ámsterdam, Ámsterdam se remitía para efectos de comunidad madre a Venecia. Imagínate. Entonces, para ellos, un judío veneciano era como decir un judío más de Ámsterdam. Ellos toman para hacer sus normas, sus reglamentos, ellos se inspiran en Italia y toman Italia, no se debe decir, se dice Venecia, la Serenísima, como se dice en italiano, ¿no? Eh, toman el corpus normativo de Venecia y lo implantan en Ámsterdam, ¿sí? El resultado de este entendimiento muy difícil y discriminatorio fue que casi no hubo matrimonios mixtos. Sí los hubo, ¿eh? Sí los hubo. Esa es la pregunta. Tú encuentras, yo encontré, hice una búsqueda al voleo para este conversatorio. Por ejemplo, me encuentro de Lima casándose en 1694, Luria, los apellidos son sefardíes, y están casando con askenazíes. En 1698, Abas en 1719, Franco en 1762, y la cereza del pastel, Chumaceiro, ¡Wow! casándose con un askenazí en 1803. Has hecho un Entonces, no, macero. Imagínate. Chumaceiro, sí, señor, Chumaceiro. Entonces, no es que no los haya habido, sí los hubo de mujeres sefardíes con hombres askenazíes y de hombres y de mujeres askenazíes con hombres sefardíes. Los hubo en las dos combinaciones, pero las relaciones no fueron buenas, ¿eh? En general no fueron buenas. Mucha más tolerancia y mejor convivencia, por ejemplo, en San Tomás. Tú lo ves cuando te asomas a los archivos. Sí, sí, todo lo que he visto a nivel cultural y de hecho estuve viendo cuáles eran los apellidos un poquito más predominantes como Atias, Robles, están bien los propios Cáceres que ya los nombraste. Eh, Hay otras familias que se ve que se establecieron allí, aparte de los Enríquez Morón que
se multiplicaron también allí en la isla, pero creo que estaban más metidos en en el plan plantación, el tema comercial, que me conseguí que eran dueños de varias plantaciones, pero se nota esa diferencia de cómo estos grupos eran bien dominantes en su terreno. No se mezclaron mucho a pesar de lo que más Sí. o menos vamos viendo. Pero fíjate, contrario a Ámsterdam, en Curazao, primero hubo muy poquitos askenazíes y los que llegaron fueron rápidamente absorbidos por la comunidad sefardí. No tuvieron mayores problemas. Por ejemplo, está el caso de Jacob Schwartz, Uh -huh. que llegó de allá, de Rusia, y quedó y fue miembro de la comunidad sefardí de Curazao. Qué buen dato ahorita con lo de, también lo que dijiste que eran pobres y qué difícil, ¿no? Para estas Sí, familias entrar y sí, muy conseguir en, difícil. en estas islas, ¿no? A ver, y ya que tenemos una idea de quiénes eran estas familias, no sé si ya lo podemos sobreentender, pero yo creo que su impacto a nivel histórico dentro del Caribe y América fue notable. O sea, creo que Sí, no... claro. Yo creo que ya como que ya hemos entrado en parte en ese tema. Primero, el comercio ilegal. Eso fue indiscutible. Cualquier cantidad de familias judías de las islas ABC repercutieron y fueron importantísimas en la conducción y el control del comercio ilegal, como los seniors de la investigación que yo preparé de los seniors de Coro, ¿sí? Después, cuando llega la República y ellos se insertan en Venezuela como comerciantes legales, hay algunos que destacan por su poder económico, ¿sí? Algunos de los capriles, algunos, no vamos a decir los capriles, porque hubo de todos, pero algunos capriles destacan, algunos senior destacan, ¿sí? Chumaceiro destacan. ¿Sí? En la época de la independencia se incorporan Ah, varios de bueno, ellos claro. al proceso de independencia. Está Sola. de Sola, está Benjamín Enríquez. ¿Sí? Entonces, no es que sean muchos, pero sí son unos cuantos que se incorporan, ¿sí? Al proceso. ¿Por qué? Porque la comunidad sefardí de Curazao apoyó la causa patriota, simpatizaba. Y simpatizaba por dos motivos. Uno, porque España. los republicanos ofrecían tolerancia y admisión Claro. en la tierra firme, cosa que no podían hacer con la corona española, ¿sí? Pero además de eso, eh, el negocio, el negocio de la venta de armas, el negocio de la venta de municiones, el negocio de la venta de vituallas, alimentos, ¿sí? A ellos les fue muy bien, hicieron muy buenos negocios con la causa patriota. Entonces fue una relación de ganar-ganar. Los patriotas recibían buenos créditos de parte de ellos, ¿verdad? No tenemos, bueno, me paga después. Y le daban comida, le daban tela para los uniformes, le daban armas, etcétera, ¿sí? Y con el tiempo, pues, se estableció una especie de compromiso, eh, no sé qué tan tácito, yo nunca he encontrado ni he sabido que haya documentos. Hay memoria oral, por ejemplo, en Coro corre la memoria oral de que uno de los primeros judíos que llegó a Coro, Josep Curiel eh, Suárez, tuvo una entrevista con Simón Bolívar en Angostura, pero esta es memoria oral. De esto no ha quedado Documento. nada, ¿sí? Claro, claro. Pero sí, no hay nada documentado. Es memoria familiar. Pero esto te indica, esta memoria te indica que hubo algo allí, hubo algo, ¿sí? Y el resultado fue que en un tiempo tan temprano como 1819, no había nacido todavía la Nueva Granada, todavía estaban en plena lucha independentista, y Gregor MacGregor, desde la isla de San Andrés en la Nueva Granada, lanza el decreto de invitación a los hebreos para que vinieran a vivir a los territorios que ellos fueran liberando. ¿Sí? Eso en política se dice brincar hacia enfrente, ¿no? Dios saltó hacia enfrente, se adelantó. Porque mientras Gregor MacGregor hacía eso, los españoles publicaban artículos Curazao tuvo un solo periódico por muchos años, se llamaba el de Curazaoche Corán,
Corán es periódico en holandés. El corazón, En el español, corazón, digamos, en sí, español, el periódico de Curazao. el periódico de Y, Curazao. y allí, por ejemplo, ellos publicaban todo, de todo. Ahí llegó algún español anónimo y publicó un anuncio invitando a todos los que quisieran irse a vivir a Venezuela, que no estuvieran, fíjate bien, que no estuvieran circuncidados. ¿Qué estaba diciendo con eso? Todo menos los judíos. ¿No? Qué fuerte. Y llegaron entonces unos anónimos que firmaron, unos circuncidados que contestaron. Se delataron. Sí, no, contestaron y me dijeron que la intolerancia y tal y cual, y un llamado, tú sabes, al siglo de las luces, a expandir los criterios, a abrir el pensamiento, etcétera, etcétera. Pero no fue fácil. Pero sí, de que influyeron, influyeron en el acontecer histórico. Tú no puedes entender a la cuenca del Caribe si no entiendes cómo se movieron los sefardíes, tanto en lo económico como en lo político. Hay una historia muy bonita. Ay, Dios, yo no sé si se nos va a ir la hora. Uno de los seniors, que se llama Jacobo, estuvo en un complot para tumbar al rey español, allá a mediados del 17, si mal no recuerdo, ¿sí? Y se hizo toda una conspiración. Y había puntos para generar disturbios y en el plan ya estaba establecido que caía la corona española, se apoderaba Austria de esta parte del planeta y el gobernador de Venezuela iba a ser Jacobo Senior, Imagínate, sí. O sea, alias Felipe Enríquez. Los quieren más metidos en el acontecer histórico de las naciones caribeñas. no, no, sí, sí, Imagínate es tú, que están imagínate tú. en todos los capítulos. No, sí. Mira, y una pregunta que siempre resuena, porque es obvio, hay personas que a lo mejor no lo tienen claro, pero ¿en qué momento empezaron a abandonar la fe o a convertirse al catolicismo? ¿Qué fue lo que dinamita este comportamiento? Bueno, mira, eso lo dinamitan, para los casos que yo he estudiado, lo va a dinamitar la maduración de las repúblicas y los procesos de laicización. Van a facilitar mucho las cosas. Hay precedentes no relacionados con la laicización. Por ejemplo, yo publiqué un trabajo en que reflexiono eh, tres bautismos que me encontré que están estrechamente relacionados con los motines antijudíos que hubo en Coro en 1855. Pero tú tienes también bautismos, de hecho yo tengo una carpeta que se llama conversiones y algún día tengo que escribir una investigación sobre ellas Fenómeno. y reflexionar los momentos en que se dieron, porque he encontrado desde antes de que existiera la República, desde plena época de la Nueva Granada. No lo asocian tan atrás, fíjate. O sea, yo creo que hay dos o tres casos por ahí que conozco, que he visto, por ejemplo, de los Baís, que lo hablaba con nuestros parientes, y yo dije, pero ¿qué tan atrás hizo la conversión? O No, sea, porque yo conozco en 1899, las conozco en no, es mucho más 10, atrás. Tú tienes el caso de Rafael Nones, de donde vienen los Nones de los de Maracaibo, Maracaibo. que fue Benjamín Rafael Nones, que fue el primer cónsul de Estados Unidos en la Nueva Granada y quedó y pasó a la República cuando Venezuela se separa de la Gran Colombia, y él se hace bautizar en 1830. Wow, muy atrás. Y he encontrado casos previos, he encontrado casos de los años 20. No, mira, no me lo esperaba. Sí, son circunstancias diferentes que deben haber hecho que esas personas decidiesen cambiar de fe religiosa, pero efectivamente se aceleran con los procesos de laicización, se facilitan los matrimonios civiles y las damas venezolanas, las criollitas, de las cuales se enamoraban los sefardíes, que ya había pocas mujeres en las Ahí islas, pocas mujeres para matrimoniar. es el ¿Qué problema. pedía la católica o qué pedían los padres de la católica? Mire, señor, hágase bautizar. Así le pasó, por ejemplo, a, a Miguel Mazaot Caprile, se enamora de Cora MacPherson, allá en Maracaibo, y la memoria familiar es clara, clarísima.
la madre de Cora dijo, o pasa por la pila bautismal o no se lleva Cora. Y Miguel tragó duro para casarse con Cora y se hizo bautizar. Sí. Otros casos no fueron traumáticos. Por ejemplo, Abraham Senior en Coro, Abraham Senior López Enrique se casa con una muchacha católica, con Rosario Molina, y allí ahí no hubo que una exigencia radical. No, no. Él se casó por el civil, pero él nunca se convirtió al catolicismo. Pero se Interesante casó por porque el civil. yo Se casó conseguí por el civil. esos casos, yo tengo dos casos que no logro conseguir un acta de bautismo en la familia y me llama mucho la atención y yo digo, pero ¿qué habrá pasado? Habrá quedado como un término, porque hay unos que son muy obvios. Te consigues el registro de matrimonio donde pone que el hombre ha abandonado su fe católica, su fe hebrea y tiene el cambio está documentado, pero hay unos que no les consigues nada. Por ejemplo, también está el caso de los pocos matrimonios mixtos, el caso de Gedeón Salas en el oriente de Venezuela, que yo creo que lo conoces, hermano hijo de Ujú. Moisés, Sí, donde casa con... Es Marcano, no recuerdo ahora, se me fue creo el que es apellido. Marcano. Creo que es Marcano. Ok. Y el propio cura que oficia dice, no, yo no di bendiciones aquí ni absolutamente nada, simplemente presencié el acto, lo firmo ante el hombre que es de origen curazoleño y es hebreo, y punto. Entonces, claro, son poquitos casos que tú no ves de abandonos de fe o haya un documento, te dan como una idea de que puede haber presión familiar. He visto también que lo que tú mencionas, pase por la pila bautismal y listo. O sea, tú en las dispensas Sí, matrimoniales. son gradaciones. Hay casos en que procedieron al bautismo. Hay casos que procedieron a matrimonio por mixta religión y ellos no dejaron de ser hebreos. Pero lo interesante allí es que prácticamente en el 100% de los casos de los matrimonios mixtos, los descendientes fueron formados como católicos, porque la religión la pone la madre, y la madre era católica. Y en los casos cuando la Como mujer una era copia. hebrea y el hombre era católico, ¿qué No, pasaba? yo no conozco un caso de una hebrea que se haya casado con un católico. Ah, ah. El Convertida. día que lo encuentre, no, hay conversiones he encontrado en el siglo XX ya, sí, en el siglo Pero XX, esa era mi pero pregunta, esa era mi pregunta porque yo lo que estoy, te pongo el caso porque es mi caso, es el caso de las hermanas Salas Morón, tanto Abigail Salas Morón y Dilia Débora Salas Morón, no les consigo el bautismo. Ellas se casan, una se casa con Miguel Jerónimo Sío Malpica en La Guaira y casi 10 años después de ese civil es que hace el eclesiástico. Bautismo hasta ahora no le he conseguido. Y bueno, por Dilia ahí ese Débora, bautismo no fue en esos 10 años, seguro, él la fue convenciendo. Bueno, está el caso, está en Santo Domingo, ese lo aborda Joseph Capriles en su libro Once Use, que es muy interesante ese libro para lo que es para Colombia, República Dominicana y Coro Venezuela, es excelente material. Y hay mujeres judías que efectivamente sí se hicieron bautizar, pero la memoria familiar dice, es que ellas se hicieron bautizar solo para casarse, pero en realidad nunca fueron a la iglesia. En su fuero interno seguían siendo judías en su alma. Entonces, esto es fue interesante. una especie de trámite para poderme casar y el varón no tuvo mayor problema. Allí el detalle es los descendientes. Los descendientes terminan siendo criados como católicos. Todos fueron católicos, sí, todos fueron criados como católicos y supercatólicos. Y de hecho se ponía en el documento cuando había matrimonio por mixta religión, como comentan allí, que veo ahorita una, ¿no? Ponían, y usted se compromete a que los hijos que tenga con la señorita van a Sí, ser formados en el catolicismo. Y a la novia le decían, y usted se compromete a hablar con su marido y convencerlo para que se bautice en algún momento. O sea, ella se tenía que convertir en un adalid en la lucha por lograr el bautismo del marido. increíble.
Increíble. Bueno, hemos dado un poquito una idea de todo esto por nombrar dos otras cosas que me parecieron interesantes de la huella sefardí en América. Hay personas que no saben que Nueva York fue fundada por judíos sefardíes, ¿no? Sí, Nueva York fue fundada por judíos sefardíes, pero no del Caribe, no del Caribe, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado. Y, los primeros que llegaron, llegaron desde el Brasil holandés, y acuérdate que esa, Brasil no forma parte de la cuenca del Caribe. Ellos Ajá. los expulsan, van rodando en una travesía muy accidentada que ha sido comentada por distintos autores. Pican en Barbados, según otros pican en Curazao, pican en Jamaica y llegan a Nueva York, que es Nueva Ámsterdam. Antes de ser Nueva York fue Nueva Ámsterdam. Entonces, ¿quiénes son los primeros que llegan? No son judíos caribeños, son judíos que de Ámsterdam habían bajado a Brasil y de Brasil son expulsados en 1654 y entonces recorren, cruzan la cuenca del Caribe hasta llegar a Nueva Ámsterdam. Imagínate qué recorrido. ¿Qué recorrido? ¿Tú te imaginas eso en esos barquitos de aquella época? Hay que tener valor, hay que tener valor. Demasiado, porque yo no me Claro. imagino ese barco. Después de eso, hay relaciones entre las comunidades. Curazao le dio ayuda a la gente de Nueva Ámsterdam. Hubo curazoleños que se fueron para allá y así ya vino un intercambio, ¿sí? Pero de origen son sefardíes que venían del Brasil holandés. No, no es que de Curazao se fueron directo para allá y fundaron, no, nada de eso. No. Pero perfecto, perfecto. Esa es una idea equivocada. Se hace una especie de simbiosis entre sefardí y caribe, entonces se supone que todos los sefardíes caribeños, no los de Brasil holandés no eran caribeños. Hay que quedar claro, sí, porque son los términos para asociar a las regiones y los Es orígenes. correcto, es correcto, Mira, Blanca, bueno, correcto. esto es un tema que nos da para hablar 1 millón de horas, pero bueno, yo quería dejarle a la audiencia, que esto lo van, los que están ahora presentes y los que van a ver el vídeo luego con calma y las veces que quieran, el libro de Blanca, los seniordecoro.com, van a poder allí ver tu fenomenal obra maravillosa, que la página web está espectacular. Yo voy a tratar aquí un poquitico de mostrarlo con mi móvil. Voy a girar la cámara. Vamos a ver, esto nunca lo he hecho, siempre es una primera vez. Vamos a ver, me coloco Te por aquí. advierto que yo no veo nada, porque yo nunca te he visto a ti en todo este tiempo. No me Arriba, digas. lo que veo, sí, está en negro. Ay, no me Para digas. todos los efectos no me importa. Hemos conversado de la manera más agradable. Sí, Bueno, pero no te veo. yo espero que a mí me hayan visto, porque si no, bueno, lo importante también es que te hayan visto a ti y que se oiga fuerte y claro. Bueno, esta es la página web. Yo aquí estoy tratando, me gusta mucho este mensaje que dejaron aquí. Para saber a dónde vas, debes saber de dónde vienes, ¿ok? Ajá, de Raúl Senior Álvarez Correa. Esto, vamos a ver. Bueno, la página web está bien ensamblada, bien sencilla. Tiene aquí, pone el libro, calendario, un poco, esta es la portada del libro, ¿verdad? Ah, Que es la casa. mira, por aquí nos dicen que sí nos ven a los dos, así que no te preocupes, tú no quedaste en negro. Ah, bueno, gracias, Juan. Gracias, Mari. No los estaba leyendo. Cuando puedan, entren en esta página web, que es el libro de Blanca. Déjame ponerlo aquí, que me tiembla la mano. El viaje, esta cronología, me parece que está fenomenal. Muy bien ilustrado. Aquí podemos ver parte de los recorridos, ¿no? O sea, se puede ver lo que es el origen desde Sefarad, Portugal, Italia, lo que hemos hablado, Estambul, el Imperio Otomano, Ámsterdam, Curazao y Coro, que bueno, en este caso el trabajo de Blanca, que por su familia, además, porque tú tienes ¿quién es el senior más cercano a ti? ¿Quién es tus abuelos, tus bisabuelos? No, no, no. ¿No? Yo no soy de los seniors, yo soy de Ah, los Avinún de Lima.
Avinum de Lima, porque hay personas que asocian cuando alguien trabaja demasiado un nombre, lo Ujú. primero que hacen es decir, sí, porque, bueno, sí, la señora senior, ¿no? Entonces, claro, No, eso, no, 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 aquí no. está los seniors de coro, tenemos a los personajes, con su ficha, está espectacular, me parece que el que pueda entrar en la página web va a disfrutar bastante de este hermoso trabajo. De verdad que espectacular. Y hay otros libros que, bueno, se intentan conseguir o compartir, como lo comentamos, era los dos tomos de Isaac Emanuel, que son la historia de los judíos de las Antillas Neerlandesas. Aquí veo que hay documentos que están compartidos como cuentas, ¿no? Y otras curiosidades del propio legado familiar. ¿Qué Muchos, más? Cuando termines, voy a recomendar dos libros, dos obras más que se pueden conseguir por internet, ¿oíste? Se pueden consultar. Pero termina perfecto. tú. Aquí dejo lo que es para ciertas personas que no conocen qué significa Sefarad, que es lo que significa España o la península ibérica o Portugal y toda esta zona. En las letras en hebreo, que se lee de derecha a izquierda, son estas cuatro letras que, como lo pueden ver, son Samech, Fei, Resh y Dalet, que estas cuatro en sus sonidos son Se Fagad. Este es el nombre en hebreo, que por supuesto es la matriz y la raíz de los sefardíes. O sea, este es el nombre que van a conseguir en los libros. Aquí en España está la red de juderías, que justamente usa su símbolo con la forma de la península ibérica, que son las cuatro letras, que es el Samej, el Fei, el Resh y el Dalet, que es Sefarad. Estas son de las juderías del pueblo que queda, obviamente, porque son simplemente recorridos culturales de Girona y Besalú cuando las pude visitar. Y los que saben que a través de genealogía ilustrada yo hago la restauración de los rostros, parte de lo que he podido a través de todos estos años poder conseguir, gracias a la familia Salas, a la familia Morón, a los Baís y a todos ellos, poder rescatar los rostros de estas personas que bueno, muy atrás formaron parte de una grandísima comunidad y con un legado inmensamente valiosísimo. A su derecha están, aquí atrás está Abraham Enríquez Morón con su esposa Rebeca Baís y su hija Lea Enríquez Morón Baís, que es mi tatarabuela, con sus padres, y a la izquierda está mi tatarabuelo Gabriel Salas y sus padres Moisés Salas y Abigail Royce Méndez, que siempre hay un poquito de debate en que si el Méndez es con S, con Z, con... Tú sabes que el tema de cómo se escriben los nombres da siempre para debate familiar, que si es portugués, que si es español, que si somos españoles, que si no somos portugueses, y bueno, yo creo que eran sefarditas, eran de esta región, fueran Ujú. de Eran ibéricos. Asturias, eran ibéricos, exactamente. Mm. Y bueno, nada, cuéntame, los dos libros que le vamos a dejar aquí a nuestro Mira, público. hay un libro que se encuentra en la página web de la Universidad de Florida. La Universidad de Florida tiene una colección digital. Y es sobre los judíos de Jamaica, las inscripciones en las tumbas. Va de 1663 a 1880. Ese, ese es un bonito material y solamente está allí, en la colección digital de la Universidad de Florida. Los autores son, ay, yo voy a poner esto así al revés, Sí, sí, yo por sí. acá no entiendo. Y voy a poner, porque hay varias obras para que el que quiera le tome foto, ¿ah? Ujú. este, y puedan este, ir a una biblioteca si quieren consultar alguno. El otro es una revista, es el volumen 43, número 2 del año 1991 de el Journal, The American Jewish Archives Journal, y está en la página web de del American Jewish Archives. Ellos tienen digitalizados todos
todas sus revistas. Ese volumen está dedicado a sefarditas de América y es excelente. Ahora voy a poner esto al revés porque hay unos que no están en internet, pero que en una buena librería pues se pueden conseguir. Vamos a ver, vamos a hacer el intento. Miren que yo soy en internet en esta, a ver. Y vamos. ¿Se ve Está en algo? Yo ahora no mismo veo. está en Sí, yo no, inténtalo de nuevo. a ver ahí, tú me vas diciendo. No, No, no se ve bien. no, porque se ve todo, se ve, estás poniendo una hoja y se ve está al revés. Ah, pues. Y cuando la pongo al revés, Mm, no se ve negro. Bueno, ni No, modo, se hizo el intento. bueno, Se hizo el intento. no, pásame la foto, tómale foto y Sí, yo es lo que voy a hacer. voy Es a lo que voy a preparar hacer. una publicación o trataré de hacer algo directo en la página, en mi blog, para poner estos recursos, Sí, porque creo que son sí. demasiado valiosos. Una Y cosa sobre la que yo quiero alertar, hablando de obras para el tema de genealogías y esto, es alertar sobre la infinidad de árboles genealógicos que hay en Internet en diferentes páginas, que si GeniaNet, que si MyHeritage, que si la otra y la demás allá. Y hay una gran cantidad de ellos, pero una gran cantidad que tienen información equivocada y generan líneas de fantasías y algunos completos son árboles de fantasía. Tengan muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Yo en broma, pero también en serio, digo que a esos árboles de las páginas web hay que agarrarlos y darlos contra una pared. Y solo los nombres que sobrevivan después de darle unas cuantas veces, esos son los que quedan y son confiables. yo, Porque sí, dicen muchas cosas inexactas, inventadas. A veces pienso yo que con la mala fe de generar líneas con alguna intención legal siempre. o simplemente por alimentarse el ego, no sé, pero hay que tener mucho cuidado con esas páginas web. Fecha que no esté documentada, que no diga el que montó ese árbol, esto proviene de aquí, hay que ponerla entre paréntesis, en interrogación, entre corchetes y todo lo demás. Hasta los más grandes, uno de los más grandes, que es este señor que pasó mucho tiempo y gran parte de su vida documentando a muchas familias, lo pone en asterisco y lo pone bien señalado. No está documentado o abre una interrogación y ahí lo ves. Oye, pero ¿por qué no está señalado? ¿Por qué tal? Este señor se revisó casi todos los archivos en Ámsterdam y todos los documentos de tradición familiar y todo lo que estaba disponible en la isla. Y lo que esté por allí en adelante, ya como tú bien dices, puede ser inventado con otros fines bueno, sí, me imagino que el libro se ve al revés porque estamos en modo espejo. Precious Stone de Emmanuel. Y bien, ¿qué te puedo decir con el tema perdón, de los árboles genealógicos? Yo creo que habrá que pedir una certificación Kasher para que pronto. No, no, es un tema que verdaderamente genera problemas. Yo atendí el caso dominicano. En República Dominicana hay dos grandes ramas senior. Y un día un genealogista de República Dominicana dijo que todos venían de un mismo personaje. Cuando yo me adentro en la genealogía senior y estoy consultando y consultando para enriquecer la información, me doy cuenta de que hay una incongruencia terrible. No puede haber sido uno de los supuestos descendientes de este señor, su hijo, porque sencillamente había nacido antes que el padre. Eso es una cosa muy... Así de simple, así de simple. ¿Sí? Entonces, hace como 3 años, una descendiente de, vamos a decir, la rama senior A sería la rama sefardí y la rama senior B sería la rama no sefardí o de origen sefardí no documentado, no se puede demostrar hasta ahora. Y yo le hice la investigación, yo le hice su historia familiar y lo que encontré fue
en lo más atrás un señor de origen esclavo, que ni siquiera Imagínate. fue liderado con el apellido senior, sino que adoptó el senior después. Pero lo interesante es que el papá que le ponen en República Dominicana no puede ser, porque no nació. Sencillamente no cuadra la fecha, ¿ok? Es que, Punto. es que, Entonces hay que tener cuidado porque conferencia presentada en la quinta reunión internacional de genealogía y aquello es que tiene el título un peso, pero yo ya con eso no me desayuno. no, es que siempre vamos a la fuente de la fuente, lo que hablamos entre genealogía. Yo lo hablo con todos mis amigos y colegas, ¿quién es la fuente de la fuente? No, es que el libro fue editado, que no sé qué tal. Sí, No, pero no, no, ningún libro que ahí, fue editado. Yo tengo un caso muy doloroso de una persona a la que le hice la evaluación de su caso porque está trancado el procedimiento, taca, taca, ok, venga acá, vamos a ver. Y entonces, está sustentado en este libro, ok, ajá, dígale al especialista que le mande la bandera de este libro. La bandera, para los que no lo sepan, es la página donde aparecen los datos de nacimiento del libro. El año de edición, la editorial, el ISBN, el depósito legal, y todo esto. Y el ISBN es la partida de nacimiento de un libro. Cada libro tiene una y ese número no se repite. Punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy directo e introduzco el número para buscar en la partida de nacimiento del libro. Y resultaba que el ISBN era de otro libro. ¿Qué quiere decir? Que habían inventado un libro. imagínate. Wow. Inventaron un libro para fingir una genealogía con la cual le vendieron un estudio a esa persona y lastimosamente todo era fantasía. Qué fuerte. Es muy fuerte, se ven casos muy fuertes. Entonces tengan mucho cuidado, por favor. Mucho, mucho cuidado. Aquí, bueno, ya tenemos una hora y 20, mi querido público, Ay, mi madre, qué y, horror, qué y cantidad de tiempo, pero ha sido muy es, agradable. es Ha lo sido que muy pasa agradable. es lo El que tiempo pasa, pasa volando. se Pero juntaron, digo qué horror porque yo tengo una perrita enferma a la que tengo que atender y yo le dije, te quedas aquí quieta, ¿viste? Que tengo un conversatorio. es que esto es así, cuando sarna con gusto no pica, se juntaron dos mochos para rascarse. Esto es así. No, ya está, la genealogía, cada vez que hay una llamada, hay una conversación, no, no paramos, no paramos. Pero bueno, Blanca, te agradezco enormemente. Yo trataré de, inclusive, filtrar un poco más. Vamos a seguir hablando para preparar alguna publicación que le resuma al público y también sirva como de apoyo, porque todos tenemos, no todos, pero yo creo que una gran parte del Caribe y de América tiene sus raíces sefarditas por razones obvias culturales y del proceso histórico que vivimos, y la gente puede apoyarse para hacer su genealogía, que mucha gente dice, oye, ¿dónde puedo? ¿Qué puedo hacer? Y había, como tú lo habías dicho, nos vas dejando estos libros y estos repositorios, tanto el de la universidad y los otros que ya vamos conociendo. He conocido personas en República Dominicana, descendientes de los López Peña, he conocido descendientes de los Enríquez Juliao, y todos estamos conectados. O sea, todos. Nosotros, tú y yo estamos conectados por los propios Avenos de Lima, los que estamos conectados por los Bahí, los que estamos conectados por los Salas. Y es maravilloso cuando podemos contrastar todo lo que uno tiene y lo que otro ha podido también construir. Así que, nuevamente, gracias a todos. Gracias a ti por la invitación y a los que tuvieron la paciencia de escuchar más de una hora. No es fácil, ¿eh? Son amantes de la genealogía, porque yo sé que todos los que están aquí, las 14, las 20, las 8, yo siempre digo, con una persona que entre, ya me doy por satisfecho, porque creo que lo bueno de esto es que esto va a quedar. Esto queda y lo van a poder ver el que quiera volver a revisar, va para adelante y para atrás. Y voy a intentar, esto es aquí un poquito tecnológicamente difícil porque te dan pocas opciones para guardar el vídeo, para ver si lo puedo cargar a YouTube y la gente lo puede ver un poquito más cómodo, con más calma. Así que bueno, Blanca, feliz tarde. Aquí ya, feliz Igual, feliz noche. tarde para todos.
Cualquier cosita, a Blanca la pueden seguir en su nuevo Instagram que va poniendo maravillosa documentación, les puedo decir de antemano. Y su cuenta es Blanca Isabel de Lima. Esto no tiene pele. En Instagram no la van a conseguir. Pueden, los que entraron, por supuesto, en mi perfil van a ver, ¿verdad?, que la he tagueado. El libro de Blanca lo pueden leer con calma en la página loseniordecoro.com y cualquier otra cosa, Blanca, si tú tienes que decir alguna otra dirección, algún email, creo que está aquí en esta página, Bueno, ¿no? ya lo dije y te enviaré a ti la lista de los libros recomendados para quienes tengan acceso a bibliotecas, tengan la curiosidad y quieran buscar algo más. Yo te lo mando a ti y ya tú ves cómo lo distribuyes. Fenómeno, genial, cuenta ¿Ok? con ello. Bueno, Buenísimo. bien, pues Gracias un a millón de gracias. todos. Me alegro de haberlos conocido y seguimos en contacto. Gracias, Chao desde Blanca. Aruba. Chao.